Los franceses ya se encuentran por allí, y comienza el reparto efectivo del reino de Nápoles. Pero ocurre que en esto de los repartos geográficos siempre hay pequeñas disensiones. Por tanto, 3 o 4 provincias que quedaron medio sueltas, sin saber a qué dueño pertenecer, pues provocaron también el enfrentamiento entre las dos potencias. Tarde o temprano se iban a enfrentar. Los franceses decidieron acudir a la política de hechos consumados y tomaron las provincias por su cuenta, sin esperar a ningún pacto, a ninguna negociación. Don Gonzalo lo tuvo más claro que nunca. Intentó reunirse, intentó negociar con los franceses, pero ante la obstinación de estos, no hubo más remedio que acudir de nuevo a las armas. La campaña fue más cruel que la primera. Fue muchísimo más cruel. Hubo enormes batallas, aunque bien es cierto que los contingentes que se movían en aquellos tiempos tampoco es que fueran muy numerosos. Pues el mayor efectivo que llegó a tener el gran capitán fue de 12.000 hombres. Y los franceses más o menos igual. Tened en cuenta que había muchas poblaciones, muchas villas, muchos pueblos, donde debían quedarse las guarniciones para preservar la frontera, para custodiarlas. Entonces pues había guarniciones con 700 hombres, 800, 200, y eran pequeñas batallas, microbatallas. Pero hubo también momentos brillantes. Por ejemplo, año 1503, el año decisivo. Ceriñola, la batalla de Ceriñola, en abril de 1503. Una de las batallas más brillantes a cargo de las tropas españolas. La toma de las posiciones defensivas a cargo de los españoles fue de ejecución muy novedosa, muy destacada. Después de una gran caminata, los españoles estaban exhaustos, pero don Gonzalo no quiso descansar y tomó las posiciones dominantes en la zona de Ceriñola. Los franceses sabían que los españoles estaban exhaustos después de tanta caminata y decidieron atacar, no esperar más. La gran polvareda se pudo ver desde el campamento español, pero la artillería, todavía no era muy importante la artillería en aquellos tiempos, la artillería estaba esperando la acometida francesa. Los franceses, los capitanes franceses, muy impacientes, se lanzaron con total ímpetu sobre los españoles. Pero ocurre que don Gonzalo, perfecto conocedor de la ingeniería militar, había dispuesto una suerte de defensas, redes, garfios, pinchos, y pronto hicieron su efecto sobre la caballería. Miles de alabarderos estaban esperando la acometida francesa. La artillería dominaba desde la posición alta, los franceses disparaban desde abajo, y poco a poco los jinetes franceses se iban acercando. El impacto fue brutal, los españoles estaban esperando al acecho, y aun sedientos, aun cansados, ofrecieron un combate de alta magnitud. Centenares de caballeros cayeron al suelo. Los alabarderos se emplearon con furia. La infantería ligera pasó a la acción, y los arcabuceros españoles devastaron las primeras filas. El balance de la jornada se cifra en más de 3.000 muertos en el bando francés, por tan solo 100 muertos en el bando español. La victoria fue total para los intereses españoles. Ceriñola fue una humillación. Descabalgados, humillados, vencidos, los franceses se retiraron a duras penas. Don Gonzalo fue magnánimo, dejó que escaparan. El propio jefe militar francés murió en aquella batalla. El duque de Manhuas había muerto, y eso le produjo gran dolor a don Gonzalo. No le gustaba matar a gente, no le gustaba, en absoluto. Siempre decía que despreciaba la muerte, que se veía obligado siempre para cumplir con los intereses de su país. En muchas ocasiones los franceses se rendían, y él incluso les procuraba paso libre hacia Francia. Por eso tenía gran prestigio entre la tropa francesa. Pensaban que si se enfrentaban al gran capitán, aunque cayeran prisioneros o vencidos, siempre iban a tener el respeto de los españoles. Y así fue en muchas ocasiones. Fue una guerra muy romántica esta segunda de Italia. Hubo incluso muchos desafíos entre caballeros. Cuenta la leyenda, que en una ocasión los caballeros franceses se mostraban muy ufanos ante su superioridad táctica en el campo de batalla. Decían, los jinetes franceses son sin duda alguna superiores a los españoles. El rumor llegó a las filas españolas. Los capitanes españoles pidieron a su gran capitán que les diera paso libre a un desafío.
Y este accedió. Tened en cuenta que los intervalos de tiempo eran abrumadores, muchas veces pasaban meses sin un combate, y los jóvenes estaban deseando probarse. Pues el desafío se concertó. En aquel tiempo muchas veces se animaban a la batalla mediante cartelones. Hacían un cartel animando a la batalla, como en aquella ocasión que fueron los franceses con un cartel animando al gran capitán a salir de una guarnición y presentar batalla. Fue la famosa frase del gran capitán: yo no suelo combatir cuando me lo pide el enemigo, más bien suelo combatir cuando me apetece a mí. Así que no esperaré a que el enemigo esté enojado para combatir, siempre lo haré cuando a mí me apetezca. Bueno, pues el desafío se concertó. 11 caballeros en el lado francés, 11 caballeros en el lado español. Se ajustaron los tiempos, se preparó el campo y los 11 se lanzaron contra los 11. Durante 5 horas estuvieron a mandoble limpio. Durante 5 horas se acometieron unos contra otros, se lanzaron unos contra otros. Se caían, se levantaban, se volvían a caer. Al final, después de las 5 horas, parece que la discusión se puso del lado de los españoles. Pero los franceses, muy aguerridos, se habían atrincherado tras los cadáveres de sus propios caballos. Y seguían combatiendo. Al final, los jueces, como había caído la noche, decidieron parar el combate y dar el enfrentamiento por tablas. Lo dieron como un empate. Dijeron que la tenacidad de los españoles se había visto frente a la constancia de los franceses. Así que dieron el encuentro en tabla, lo dieron por empatado y todos a su casa. Y así iba sucediéndose en la segunda campaña de Italia. Finalmente nos acercamos a diciembre de 1503. Nos encontramos a punto de ver el fin del conflicto. En Garetayo se iba a dar una gran batalla, la batalla definitiva, la más brillante a cargo de las tropas españolas. Allí se iban a discutir los intereses definitivos. Una campaña que empezó en septiembre de ese año 503 y terminó más o menos el 1 de enero de 1504. Pero la gran batalla se produjo entre el 28 y el 29 de diciembre. Aquí los franceses opusieron todo lo que tenían frente a los españoles. Nos encontramos en las riberas del río Garetayo. En el lado derecho los franceses, en el lado izquierdo los españoles. Las dos formaciones perfectamente preparadas y alineadas. Don Gonzalo estaba esperando refuerzos. Los franceses, muy confiados, habían preparado ya su campamento. Nos encontramos en la madrugada del 28 al 29 de diciembre. Don Gonzalo se dispone a iniciar uno de sus movimientos más brillantes y famosos. Va a intentar envolver al campamento francés. Prepara 3 líneas de ataque, 2 flancos y una posición central. Esperando, confiado en esos refuerzos, ordena vadear el río. Los jinetes españoles comienzan a vadear por un flanco y otro, mientras que un grueso de tropa avanza por el flanco, avanza por el frente y se enfrenta al gran campamento francés. Los franceses, desconcertados, intentan oponer, intentan disuadir el ataque español, pero no lo consiguen. Poco a poco se van viendo envueltos. Los jinetes españoles se emplean con fuerza y cuando está el momento decisivo de la batalla aparecen los refuerzos españoles. Lo que comienza siendo una retirada muy organizada se convierte en una auténtica desbandada. Los franceses sueltan todo lo que tienen, abandonan su artillería, su impedimenta. Los carros se rompen. Al grito de "sálvese el que pueda", los franceses huyeron de aquel campo. Dejaron atrás 8000 muertos. Fue un gran desastre para los franceses y fue el fin de la Segunda Guerra de Italia. El 11 de febrero de 1504 se firmaba la paz. Don Gonzalo Fernández de Córdoba está en su mejor momento, virrey de Nápoles, aclamado por todos.